Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado. ¿Qué tal? Un placer saludar a quienes nos están viendo en este momento. Quiero dejar también un saludo para quienes luego se vayan sumando sucesivamente a través del canal de YouTube del Consejo. Ustedes saben que esta actividad se transmite en este momento y luego permanece alojada dentro de ese canal de YouTube, al cual pueden acceder los matriculados del Consejo en forma indefinida y por supuesto también el resto del público que quiera conocer lo que vamos a ver hoy. Esta es la segunda reunión del año que hacemos dentro del ciclo de charlas anticorrupción que venimos desarrollando desde el año anterior. Con mucho interés por parte de la matrícula realmente, y es una actividad más dentro del conjunto de acciones que llevamos a cabo en la Comisión Anticorrupción. Entre ellas podemos recordar que se han realizado publicaciones, hemos estado presentes en eventos, se han llevado a cabo cursos de capacitación y actualización, es decir, es una comisión muy activa. Esta comisión está presidida por el doctor Raúl Zaccani, que nos va a acompañar hoy, y se reúne los segundos jueves de cada mes. Así que yo los invito a todos a que se inscriban, a que participen de la comisión, a los matriculados, a los registros especiales, a todos aquellos que tengan interés en participar y acercarse a esta temática. Creemos sinceramente que es un ámbito de gran interés para el intercambio de ideas sobre estos temas, siempre visto, siempre con la mirada desde nuestras profesiones, que no es un aporte adicional a lo que en esta materia se está desarrollando en otros ámbitos. En otro orden, debo agradecer inicialmente al Consejo por haberle dado continuidad a este ciclo de charlas, al personal del Consejo también, que hace posible la organización y presentación de la actividad, y personal que además nos auxilia permanentemente, en particular en todos estos aspectos técnicos a través de los cuales tenemos que comunicarnos hoy en día, mientras que no podemos hacer esto presencialmente en nuestro Salón Manuel Belgrano. Y por supuesto agradecerle también a todos los que participan de los encuentros, sean coordinadores, entrevistadores, invitados, moderadores, digo, en cualquiera de los papeles que le toca a cada uno asistir. En el día de hoy vamos a conversar con el licenciado Hernán Charosky, a quien en unos instantes van a presentar los doctores Raúl Zaccani y Pablo Miranda, y aprovecho la oportunidad también para agradecerle a ellos por la colaboración que permanentemente tienen con este ciclo, y con el licenciado Charosky, con quien hemos trabajado ya desde la Comisión Anticorrupción. Vamos a conocer una experiencia que creo que es muy interesante dentro del ámbito del sector público, que es un lugar, un ámbito donde debemos adentrarnos como profesionales, porque claramente la corrupción tiñe tanto lo privado como lo público, y es preciso trabajar simultáneamente en ambos frentes. Así que, bueno, por todo lo dicho, estamos muy satisfechos de poder ofrecer hoy esta reunión, y ya los dejo con Raúl y con Pablo para que comiencen. Muchísimas gracias y disfruten de esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar nuevamente en el ciclo de charlas de anticorrupción del Consejo. La verdad, un privilegio
tener invitados tan especiales como venimos teniendo, y en esta oportunidad vamos a presentar a nuestros dos invitados, a Hernán Charosky. Hernán es un especialista en la materia de anticorrupción, viene trabajando desde hace muchos años estos temas, ahora en particular desde el sector público, en el equipo de diálogo y políticas públicas colaborativas del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene una extensa trayectoria académica, otros cargos también que ha tenido en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchos años, y destacado también su rol desde CIPEC y desde Poder Ciudadano. En particular ha sido el director ejecutivo y representante de Transparency International durante algunos años, y también consultor del BID. Bueno, en fin, un currículum larguísimo. La verdad es un lujo tenerte, Hernán, acá en nuestro foro, en nuestro humilde foro de anticorrupción, donde venimos impulsando estos temas. Y bueno, te va a entrevistar un hombre de esta casa, un amigo, Pablo Miranda, a quien conocemos todos, un especialista también en anticorrupción, director de KPMG en temas de forensic y de compliance. Así que bueno, Pablo, bienvenido, un gran placer tenerte, y acá vamos a estar para matarte a preguntas entonces con Pablo. Muchísimas gracias, Raúl, y muchísimas gracias, Oscar y Hernán, por tu presencia hoy, obviamente con tu agenda tan ajetreada. Te agradecemos mucho que te hayas hecho este espacio, así que, si te parece, nos metemos de lleno en esta conversación, en esta charla que tiene por objeto todos estos temas de integridad y transparencia, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta principal, o la primera pregunta que nos gustaría hacerte, es en relación a la relevancia que el diálogo como modo de gestión tiene en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y partiendo de estas premisas que siempre compartes con los distintos participantes, de la construcción de los consensos y la identificación de los disensos. Desde tu perspectiva y de todo lo que se ha trabajado estos años, ¿qué nos podés compartir con respecto a esta importancia que tiene el diálogo como modo de gestión? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Ya habíamos tenido una conversación con la Comisión Anticorrupción, y bueno, y tener esta posibilidad ahora de un mayor alcance, se los agradezco muchísimo, porque siempre es bueno tener oportunidad de pensar en voz alta sobre lo que estamos haciendo en conjunto, además, con vos, Pablo, con el Consejo, y con muchos otros actores sociales relevantes para mejorar la transparencia y la integridad. Y tomando como punto de partida tu pregunta, Pablo, la cuestión del diálogo me parece que es estratégica en este momento de la Argentina, y el gobierno de la ciudad, desde distintos lugares, no solamente desde el equipo que me toca a mí liderar, sino desde distintos lugares de la política pública del gobierno de la ciudad, se hace hincapié en el diálogo como herramienta de gestión. Es decir, no se trata de un accesorio, no se trata de un lujo que se puede dar en determinado momento, sino que es algo clave en las políticas públicas, y que desde distintas áreas y desde distintas problemáticas que tienen las políticas públicas de la ciudad, se usa como herramienta principal de gestión, de la participación ciudadana, de la identificación de problemas de los vecinos. En el área de seguridad hay una política en las comisarías de diálogo permanente con los vecinos, en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las obras que encara la ciudad, que afectan a los vecinos o que pueden afectar especialmente un área vulnerable. Hay un equipo que tiene metodologías de diálogo específicas para ese tipo de situaciones. Y en nuestro caso, desde hace 5 años,
que venimos desarrollando el programa Dialogando Buenos Aires, que es una metodología específica, como vos decías, para no solo la construcción de consensos, sino también la identificación de disensos. Porque de lo que se trata cuando uno toma el diálogo como herramienta de gestión no es simplemente la idea de que hablando se entiende la gente y todos nos vamos a poner de acuerdo, sino también que en algunas cosas quizá no nos ponemos de acuerdo y eso no es el fin del mundo. Y en una época de polarización tan tremenda, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ¿no? Donde las verdades dependen siempre de la comunidad ideológica con la que uno está hablando y todo se pone en duda porque siempre hay alguna grieta y no solo la nuestra, digo, a veces los argentinos nos creemos los inventores de cosas que en realidad son fenómenos culturales globales que hacen muy difícil la conversación pública, ¿no? En una época de polarización extrema donde cada sector, cada lado de cualquier grieta lee exclusivamente los medios de comunicación que le son afines y mira en redes sociales a las personas y a los referentes que le son afines y que toma solamente aquello que le resulta afín a sí mismo, es muy difícil que la conversación pública avance. Y entonces en el gobierno de la ciudad hay una fuerte definición de que para que vivamos juntos mejor es necesario que el diálogo sea una parte central de nuestra vida. Y eso significa construir consensos, pero también identificar disensos y saber que podemos convivir con ellos y buscarles un modo de encauzamiento, ni siquiera superación. No hay que temerle a los disensos ni a los conflictos, sino más bien encauzarlos dentro de la conversación pública de la democracia. Entonces, como te decía, en Dialogando Buenos Aires, desde hace 5 años que venimos haciendo este trabajo, y en muchos casos, y sobre todo inicialmente, cuando el programa estaba dentro de la Subsecretaría de Reforma Política, con temas de institucionalidad, integridad, transparencia, así arrancó. Dialogando Buenos Aires arrancó como una metodología que permitía la construcción de consensos y la identificación de disensos alrededor de temas específicos de la agenda de integridad y transparencia. Y así fue que en 2016 fue una herramienta metodológica clave para generar consensos con la oposición política de la Ciudad de Buenos Aires, con la sociedad civil, con actores académicos, sobre una actualización de la Ley de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires fue pionera, ya en 1998 tenía una Ley de Acceso a la Información Pública, pero en 2016 ya esa ley requería una actualización. Y también para la elaboración y finalmente la aprobación en la legislatura de un código electoral para la Ciudad de Buenos Aires que también tiene, porque se aprobó, elementos muy importantes de transparencia e integridad. Entonces, Dialogando Buenos Aires es una metodología que es autónoma de la agenda de integridad, pero que sin embargo nació con ese contenido, nació trabajando con ese contenido. Con el tiempo la fuimos aplicando a otras áreas muy diversas y muy interesantes. Por ejemplo, entre el año 2018 y 2019 trabajamos muy cerca del registro civil de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía que adaptar su normativa al nuevo Código Civil y Comercial. Y eso impactaba en temas culturalmente a veces de debate, muchos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y entonces había temas de fertilización asistida, temas de identidad de género, que están receptados en nuestro Código Civil y Comercial, y que el registro civil tenía que adaptar su normativa administrativa a esta situación, y ahí se generaban rispideces entre distintos sectores, digamos, culturalmente identificados. Si sentamos en la mesa a gente que normalmente tiene posiciones muy distintas y logramos, junto con el registro civil, generar una normativa que los pusiera, digamos, los alineara con este nuevo, digamos, con algo tan importante como es un nuevo Código Civil y Comercial para la vida cotidiana de las personas. Entonces, el diálogo para nosotros es una manera de gestionar, pero una manera de gestionar alineada con la vida que queremos. Y la vida que queremos es una vida en la que nos podamos escuchar, en la que las diferencias no signifiquen la exclusión total del otro. Y como te decía, específicamente,
nació relacionado con la agenda de integridad y de transparencia. Logramos mejorar la Ley de Acceso a la Información Pública en 2016, es la Ley 104, es una ley vanguardista de la región, y logramos ponerla de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, de tecnología, que eran los dos pilares que más había que actualizar. Logramos aprobar un código electoral para la Ciudad de Buenos Aires que tiene el principio de gobierno abierto y de integridad como puntos clave, y en los procesos electorales eso es fundamental. Y luego con el tiempo hicimos algunos talleres de diálogo, porque Dialogando Buenos Aires es básicamente una metodología de taller de diálogo con actores clave, 2017, 2018, ya con temas cada vez más específicos de integridad y relación entre el sector público y el sector privado. Hicimos talleres sobre conflictos de interés, por un lado, y sobre gestión de intereses, por otro lado. Y ahí fue que empezamos a acercarnos cada vez más a la cuestión de ética pública, específicamente. Y eso ya generó algunos elementos importantes. Entonces, paro acá, digamos, como para dar la oportunidad de pelotear un poco sobre este punto antes No, de excelente, excelente, Alan, realmente súper interesante que nos cuentes primero el origen de Dialogando Buenos Aires y cómo fue evolucionando a lo largo de estos años. Algo que vemos con Oscar y con Raúl particularmente es el gran impacto que hay en todos los aspectos de reforma legislativa, cómo Dialogando Buenos Aires pasa a ser una caja de resonancia y moviliza a muchos actores, tanto de la sociedad civil, las empresas, organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales, colegios profesionales, y realmente, bueno, has contado algunos de los aspectos regulatorios que ustedes han influido un montón. Hablaste también sobre el Código Electoral, la Ley de Obra Pública, la reforma, la Ley de Ética Pública también. Sabemos que hay otros temas en cartera que te vamos a ir preguntando más adelante en la charla también, pero no podemos dejar pasar en esta línea de tiempo, digamos, el impacto que fue el 2020 particularmente, y así todo, lo desafiante que fue bajo esta situación de pandemia y estos cambios, estos paradigmas de la forma de trabajar, de relacionarnos, de hacer gestión, que obviamente también en lo que es la gestión pública no dejó de ser también un desafío. Importante compartir con la audiencia todas las cosas que se han realizado en lo que fue este complicado 2020. Ustedes han realizado, tengo aquí unos números delante mío, han realizado 10 encuentros virtuales, 2 encuentros presenciales que fueron seguramente a inicio del año, antes de la pandemia. Se han desarrollado 30 mesas de diálogo, casi 700 asistentes, casi 40 expositores, se han tratado 15 temas. Y bueno, particularmente a lo que nosotros, digamos, más nos focaliza, más nos interesa, que son los temas de integridad y transparencia, por supuesto, este diálogo de la integridad entre los sectores público y privado. Surge también estos desafíos del COVID también. Y en el 2020 se caracterizó particularmente por estos procedimientos de compras COVID-19 y estos estándares sobre publicaciones de compras COVID también que se han desarrollado también un procedimiento bastante detallado en cuanto a la declaración jurada de intereses. En fin, contanos un poco en relación a estas experiencias y a estos desafíos que particularmente ha sido el 2020 y obviamente qué relevancia ha tenido esto en estos aspectos de mejora de la integridad y cómo ha evolucionado esto en este diálogo público-privado para la integridad. Empiezo por el final, empiezo por cómo evolucionó el diálogo público-privado para la integridad y después vemos cómo eso impactó en la gestión en tiempos de pandemia. Porque con este espíritu del diálogo como herramienta clave de la gestión, es que lo que fuimos percibiendo era la importancia de que hubiera un diálogo permanente entre el sector público y el sector privado para generar propuestas de integridad que fueran relevantes
y que fueran practicables, ¿no? Porque, digamos, en un laboratorio o en una oficina pública uno puede pensar reformas de integridad que suenan muy bien, pero que, por ejemplo, no responden a las necesidades que tiene una empresa pequeña, mediana, grande, que se presenta a licitaciones, ¿no? Y uno puede creer que hizo la gran innovación de integridad, pero después la persona que tiene que presentarse a una licitación se encuentra con los mismos problemas que se encontraba antes, pues esa innovación no sirvió. O uno puede creer que determinada idea de reforma es brillante, pero si no la habla con otros funcionarios que son las que la van a tener que aplicar, de nuevo, la idea es impracticable. Entonces, en ese sentido es que en todo lo que es la agenda de integridad empezamos a percibir cada vez más la necesidad de interactuar tanto con los funcionarios de otras áreas como con el sector privado y la sociedad civil. Vos mencionabas antes la ley de obra pública. En la ley de obra pública justamente se pudieron introducir innovaciones favorables a la integridad, a la transparencia, al control público, básicamente porque hubo intercambio entre las áreas que estamos más cercanas a las agendas de integridad y las que están más cercanas a la gestión de las obras. Entonces, ese diálogo permanentemente es necesario para que las cosas funcionen. Y así fue que hacia noviembre del 19, planteamos esta idea de el diálogo público-privado para la integridad, como una plataforma que, basado en una metodología de diálogo, basado en una metodología de construcción de consensos y de identificación de disensos, pudiera plantear propuestas de reformas, de buenas prácticas, que pudieran ser incorporadas por el gobierno de la ciudad, pero también pudieran ser incorporadas por el sector privado. Entonces ahí fue que empezamos a trabajar junto con vos y con otras personas con funciones análogas a las tuyas en distintas empresas, muchas de ellas multinacionales de enorme relevancia, pero también pequeñas y medianas empresas y también colegios profesionales como el de Ciencias Económicas, pero también el Consejo de Relaciones Públicas, ¿no? Porque es clave la función de los profesionales en este diálogo, es clave la función de el abogado, del contador, del relacionista público que asesora a una empresa en una estrategia en cuanto a qué puede y qué no puede hacer, qué cosa contribuye a un mejor entorno de negocios y qué cosa genera un entorno de negocios más tóxico. Eso es algo que sabe el que asesora y el que le dice al que toma las decisiones qué cosa es mejor y qué cosa no es conveniente, y esos son los profesionales. Entonces la función, y esto es sabido, digamos, no es un invento nuestro, la mejora de los entornos de negocios en términos de integridad necesita que aquellos que cumplen las funciones técnicas de asesoramiento incorporen la ética, la integridad, la agenda anticorrupción como propia. Por eso es tan importante el trabajo que hacen ustedes en el Consejo con esto. Y entonces fue ahí que comenzamos a revisar experiencias internacionales. Aquel primer taller en 2019 tuvimos la experiencia internacional de Brasil, la regional latinoamericana, la de una empresa como Siemens con todos los distintos impactos que ha tenido en esto en distintos lugares. Entonces, con todas estas experiencias se fue formando un grupo que tenía buen diálogo y buena capacidad de generar ideas conjuntamente, y decidimos consolidarlo como la plataforma público-privado de integridad, que una de nuestras últimas reuniones de dialogando pre-confinamientos, pre-pandemias, fue en febrero de 2020, cuando consolidamos presencialmente esta plataforma y donde propusimos el funcionamiento de grupos de trabajo por temas de interés. Y yo te diría, de los 4 que propusimos en aquel momento, 3 han tenido un nivel importante de actividad, porque habíamos propuesto
uno sobre incentivos, que es el que vos coliderás, y que me parece muy importante y es un indicador muy importante de este diálogo entre el sector público y el sector privado, porque cuando el sector público se abre y dice, bueno, vamos a conversar sobre integridad, vamos a conversar sobre posibles reformas, vamos a conversar sobre buenas prácticas aplicables al sector público y al sector privado, no es lo primero que le va a venir a la cabeza la cuestión de los incentivos. Lo primero que le van a venir a la cabeza son un montón de otras cosas que tienen que ver con procesos internos. Pero desde el sector privado va a venir la idea de decir, pongamos arriba en la agenda la cuestión de los incentivos, porque esto es lo que va a producir un cambio del otro lado del mostrador. Y ese es el tipo de innovación que produce el diálogo. Entonces, ese cuerpo de trabajo, ese grupo, esa comisión sobre incentivos, llegó a producir un documento que tiene que ver justamente con revisar la experiencia internacional en incentivos que genera el sector público para el sector privado para adoptar buenas prácticas de integridad, de compliance, y cómo el sector público tiene esa capacidad de generarlo y de qué manera impacta. Entonces, en el trabajo conjunto que hicimos, generamos un documento que es útil y que después podemos pasar el link para que el público lo vea, pero hicimos ese trabajo conjunto de revisar estas experiencias y decir, bueno, acá hay algunos caminos que otros han transitado en la región, en países no tan distintos al nuestro, con problemas no tan distintos a los nuestros, y que han tenido cierto grado de éxito y que vale la pena probar. El otro grupo que avanzó bastante es el de buenas prácticas y capacitación, y que está muy avanzado, de nuevo, en diálogo con el gobierno de la ciudad, para que con el área de capacitación del gobierno de la ciudad se generen, con el fuerte apoyo de la Cámara Argentino-Alemana de Comercio y de Alliance for Integrity, sobre todo esta última que nos ha provisto gratuitamente de sus materiales. Estamos reelaborando esos materiales, digamos, montándolos de una manera resumida para el usuario que se acerca por primera vez a esto, para que en la plataforma de capacitación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya herramientas que tanto funcionarios como vecinos, empresarios, cualquier persona interesada pueda realizar por lo menos una introducción a la agenda de integridad y de compliance a partir de los materiales que nos han provisto. Y después el tercer tema de agenda que funcionó y que me parece que también fue interesante fue el de normativa, porque si bien ese funcionó distinto, no con un grupo tan establecido, sino que más bien funcionó de manera plenaria, vinieron todos los integrantes de la plataforma, tuvimos dos experiencias muy interesantes de someter a la discusión del grupo, por un lado, un proyecto de ley sobre integridad en las empresas del Estado, del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que es un tema al cual muchos organismos multilaterales le vienen prestando atención desde hace algunos años, especialmente la OCDE, también la CAF, en donde se presta mucha atención a áreas y procesos como son las sociedades del Estado, que manejan fondos importantes, que manejan cuestiones muchas veces vitales a la vida cotidiana de las personas, que tienen que ver con servicios públicos, y en donde la incorporación de principios de integridad es fundamental para lograr, por un lado, eficiencia y por otro lado, legitimidad, que es esa mezcla que tienen las empresas del Estado, ¿no? Tienen la necesidad de la eficiencia de la empresa del sector privado, pero también tienen la necesidad de legitimidad propia del sector público. Y entonces tuvimos esta discusión con los legisladores que impulsaron esta ley, con Reyes y con Blanchetier, y ellos recibieron algo que quizá en su proceso de elaboración normativa no había formado parte,
que es la visión de quienes son expertos en el sector privado. Y esta me parece que fue una experiencia importante. La otra experiencia importante de ver juntos políticas públicas del gobierno de la ciudad y someterlas a discusión fue, que vos lo mencionaste antes, al principio de tu pregunta, digamos, por eso empecé por el final y me fui hacia el principio, la plataforma de datos abiertos sobre COVID que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en la que se integra, digamos, es un gran paraguas que tiene cuestiones más específicas vinculadas a la agenda de integridad y de relación del sector público y del sector privado, como es todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de las contrataciones públicas vinculadas con COVID, ¿no? El impacto del COVID en todo el mundo en términos de integridad fue muy fuerte, sobre todo en los primeros meses, y estamos hablando de países con sistemas de integridad tan consolidados como puede ser el Reino Unido, pero en donde las distorsiones de mercado que generó la emergencia generaron la aparición, por un lado, de muchas informalidades en los procesos, la aparición de muchos actores oportunistas, la desesperación muchas veces de los funcionarios por lograr obtener, acuérdense, la desesperación que podía haber en los funcionarios públicos para obtener alcohol en gel o barbijos, o material de protección, digamos, y los incentivos eran muy fuertes a la informalidad. Entonces, tener sistemas de integridad, y aquí es otra área del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Secretaría General, que diseñó, basado en una experiencia anterior que ellos ya tienen de datos abiertos y accesibilidad de datos y mapas de obra pública, generaron una plataforma que le da trazabilidad a las compras públicas vinculadas con COVID. Y eso incluye todo tipo de información, desde las declaraciones sobre potenciales conflictos de interés hasta la contratación misma y el detalle vinculado con los bienes, servicios, precios y todo lo que hace relevante a un proceso de contratación y que permite que de manera online cualquier persona pueda decir, se está comprando tal cosa, se le está comprando tal empresa, que es de tal persona, que dice que no tiene ninguna relación con ningún funcionario. Todo este universo de elementos está puesto a un clic de distancia del vecino. Y entonces el equipo que elaboró esto sometió el lanzamiento de esta herramienta a la discusión de nuestra plataforma público-privada sobre integridad, y recibieron muchos comentarios de nuevo, como decíamos antes, de gente que lo mira desde el punto de vista del que va a tener que participar de esos procesos, de gente que asesora a empresas que el día de mañana van a tener que estar compitiendo y que quieren que los principios de integridad efectivamente se apliquen porque es una manera de mejorar la competencia y de nivelar la cancha. Entonces, esta herramienta tecnológica que tiene un contenido de mercado y un impacto de mercado se vio enriquecida por el debate público con los expertos que forman parte de este diálogo público-privado para la integridad. Y no solamente una vez para el lanzamiento, sino que lo que hicimos fue un follow-up de unos meses después, ver en qué estaban y qué más tenían para proponernos. Entonces, en todo este esquema, bueno, se pudo tener una conversación pública muy, muy interesante, que en algún momento inclusive llegó al nivel internacional. Acordate que hicimos un evento internacional de altísimo nivel, en el que la subsecretaria a cargo de esta herramienta dio su experiencia, el secretario anticorrupción de Paraguay dio la experiencia de Paraguay en este tema, el ministro de Brasil del Control Público, podríamos llamarlo así, es el ministro de la Contraloría General de la Unión, que vendría a ser como si el presidente de nuestra Auditoría General de la Nación fuera un ministro del gabinete, ¿no? Para hacer una comparación. Y también tuvimos funcionarios de Naciones Unidas contra el crimen organizado y las drogas, y del Banco Interamericano de Desarrollo, discutiendo este mismo tipo de cosas, pero ahora en un marco internacional. Entonces, el diálogo
además de esta construcción conjunta, esta co-creación, también genera transparencia, porque en la medida en que es un diálogo público, se expone a la crítica y a la discusión pública. Así que ahí quizá resumí mucho, pero comprimí un poco toda nuestra experiencia, ¿no? Muchísimas gracias, Hernán. Es particularmente interesante conocer que adicionalmente a todo este proceso de construcción de diálogo y realmente con eventos que han sido de una jerarquía tremenda. Recuerdo perfectamente el seminario internacional donde no solamente hablaron estas grandes figuras que vos mencionás, me acuerdo Wagner Rosario, René Fernández Bobadilla, Florencia Romano, David Álamos, de UNOBC, realmente súper interesante, sino que también se hicieron talleres de trabajo a posteriori de los plenarios, con participación de gente de toda Latinoamérica, aportando a todos estos conceptos y a esta construcción de la integridad entre los sectores público y privado. Pero más allá de estos procesos de diálogo, que inclusive fueron en materia legislativa también, vos mencionabas también el conversatorio que hubo el año pasado sobre experiencias legislativas en materia de integridad para empresas del sector estatal también, un poco más digamos, relacionado al grupo de normativa moderna y adecuada que estás liderando también en el ámbito de la iniciativa, pero también se han presentado entregables interesantes, ¿no? El informe que vos comentabas con el resultado y mi análisis de las experiencias internacionales en materia de incentivos para la mejora de la integridad en los sectores público y privado también, y como bien comentabas, los colegas del Grupo 3 que materializaron las buenas prácticas de cultura organizacional para la integridad, que realmente han brindado muchísimas herramientas abiertas a la sociedad civil, abiertas a las pymes, a todas aquellas entidades que así lo deseen, guías de integridad, herramientas para tomar medidas internas o externas, aplicaciones inclusive, toolkit de compliance, que realmente son contribuciones concretas que van más allá, digamos, del diálogo, que es súper importante, pero también que hay acciones y elementos concretos que van resultando, digamos, de estos procesos de diálogo también. Ni que hablar de las iniciativas de acción colectiva y los proyectos de pacto de integridad que está liderando este grupo junto con la Cámara de Comercio argentino-alemana también, y Alliance for Integrity, y por supuesto todo tu equipo también. Ahora, otro elemento también importante. Sí, adelante, Raúl. Déjame que te interrumpo un segundo antes de movernos a otro tema. Me gustaría preguntarle a Hernán respecto de este proyecto de ley que mencionaban recién, ¿cómo se complementa o cómo juega en todo caso con la ley 27401 de responsabilidad penal de personas jurídicas, que incorpora también cuestiones de prevención en el marco de los programas de integridad y tal? Quería preguntarte cómo interactúa este proyecto con esa normativa, y después tengo otra pregunta sobre incentivos, pero si querés vamos a esa primero. La verdad no quisiera hablar por los autores del proyecto de ley, que son quienes quizá te pueden responder mejor. Creo que hay una sinergia parcial entre lo que tiene que ver con los lineamientos y los incentivos a la adopción de programas de integridad de una ley como la ley de responsabilidad de las personas jurídicas y una ley de integridad para las sociedades del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, estamos hablando siempre de personas jurídicas que son impulsadas a adoptar buenas prácticas, capacitaciones, dinámicas, programas de compliance, de integridad, y en ese sentido evidentemente hay una fuerte afinidad, con la diferencia de que esta es una ley específicamente para un proyecto de ley para las empresas del Estado. Bárbaro, bárbaro. Bueno, y ojalá también se transmita esto a otras empresas que contratan con el gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? En el marco de las contrataciones que
que hace el gobierno de la ciudad, teniendo si querés, una ley marco a nivel nacional, teniendo una ley para empresas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, seguramente que en el marco de la contratación empiecen a haber requisitos, ¿no? de transparencia, de integridad, con respecto a los terceros con los que contrata la ciudad, ¿no es cierto? No, sin duda es un tema, y de hecho es el tema que quizá Pablo más, más empuja, y por eso quiso liderar el grupo de trabajo de incentivos, ¿no? O sea, el mayor desafío para la efectividad, y en eso estamos todos de acuerdo, es que las normas y las prácticas del sector público le pongan incentivos al sector privado para la adopción de este tipo de prácticas, de culturas. No cabe la menor duda. La incidencia interna que eso requiere, ¿no? La economía política de reformas que logren eso, que permitan simultáneamente convencer a las distintas áreas, en el sector público y en el sector privado, de que esto vale la pena, es lo que hace necesario un experimento como es nuestra plataforma. ¿Por qué es necesaria nuestra plataforma? Porque si todo el mundo se pusiera rápidamente de acuerdo en que este tipo de prácticas valen la pena y son pura ganancia, no estaríamos hablando de acá. No sería necesario establecer un mecanismo de diálogo público-privado para la integridad. Como hay siempre otros intereses, y no me refiero a intereses espurios, sino otras prioridades, tanto en el sector público como en el sector privado. Cuando uno viene con esta agenda, yo siempre hago el chiste de que somos la gente a la que nos revolean los ojos, ¿no? O sea, somos los que cuando venimos y nos sentamos con nuestra agenda, siempre tenemos una contraparte en el sector público o en el sector privado que revolea los ojos para arriba y dice, otra vez vos, ¿no? Y no porque represente ningún interés espurio, sino porque tiene prioridades de eficiencia, de costos, y entonces hay que hacer incidencia para que esta agenda sea puesta en valor, sea vista como algo valioso, y bueno, y eso requiere construir un capital político y social dentro de la economía política de la toma de decisiones en el sector público y en el sector privado para que esta agenda sea adoptada. Si no, sería todo mucho más fácil y no nos requeriría hacer lo que estamos haciendo, ¿no? Y con respecto a los incentivos, ¿qué tienen algún ejemplo concreto en el que vengan trabajando? Ahí capaz, Pablo, vos los conocés. Sí, es interesante, gracias Raúl, porque justo le íbamos a preguntar, que es un poco preguntarle acerca del futuro también. Así es interesante cómo este documento de experiencias internacionales en relación hacia los incentivos para la integridad del sector público y privado culminó prácticamente en las premisas de 4 factores, que son los que se entendieron que iban a beneficiar tanto a los gobiernos como a las sociedades que los implementen también. Y son 4 pilares. Uno habla sobre previsibilidad, otro habla sobre eficiencia, el tercero es control social y luego control institucional. Ahora es curioso, analizando estos 4 pilares, estos 4 factores, los vemos muy en armonía con las propuestas de incentivos que se fueron trabajando concretamente en el grupo 4, ¿no? Y uno de ellos es el de registro de empresas, el registro de empresas activas en programas de integridad, empresas activas en transparencia. De hecho, en el seminario internacional hemos compartido, hemos hablado de distintas experiencias como la brasileña o la colombiana, con las empresas activas en anticorrupción. Colegas de México en las sesiones de trabajo nos comentaban que estaban realizando algunos proyectos en particular en dicho país, y realmente este registro de empresas activas en programas de integridad, los grupos de trabajo lo han visto con muy buenos ojos, porque obviamente, más allá de identificar un grupo de empresas que están haciendo esfuerzos razonables y considerables por implementar sus programas de integridad, por realmente adecuar los procesos y cultura de sus respectivas entidades, de alguna forma tienen la expectativa de que esto impacte en algún tipo de beneficio, digamos, ¿no? Y esto lo traigo a colación
algunos incentivos que se analizaron dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los distintos distritos, ¿no? El tecnológico, el de artes, el de deporte, el audiovisual, donde para ese tipo de distritos se manejaban algunos conceptos de exenciones o diferimiento de impositivos y tasas, o bien líneas de crédito blanda. Esto como un ejemplo, digámosle, preexistente en otras dimensiones, ¿no? Y ahora lo traemos hacia los programas de integridad y a estas empresas, digamos, que pretenden estar en estos registros y de alguna forma hacer valer, hacer brillar sus programas de integridad. De cara al futuro, Hernán, porque realmente hablando de esta, digamos, de este inventario de expectativas, lo tenemos que calibrar con el futuro de la agenda de integridad en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, yo creo que vienen cambios importantes, producto de la aprobación el año pasado de una ley muy importante, que es la Ley de Integridad de la Ciudad de Buenos Aires, que creo que fue un proceso interesante en el que se impulsó desde el bloque oficialista de la legislatura un proyecto de ley que tuvimos oportunidad de tener intercambios con los autores y de tener este tipo de diálogo productivo en el cual a veces ciertas ideas que pueden ser buenas en teoría requieren el test de realidad de quienes las van a tener que aplicar, y entonces eso fue generando un flujo de conversación muy positivo para que ese proyecto fuera lo más practicable e implementable posible, un proyecto de la legisladora Cecilia Ferrero, que en realidad retoma muchas ideas que venían discutiéndose, que de hecho en la plataforma las habíamos planteado, y que tienen que ver con algunos de los temas que estaban pendientes. Por ejemplo, había una ley de ética de la ciudad del año 2013, y al igual que nuestra ley de ética pública nacional, hace una mención genérica, somera, a la noción de conflicto de interés. Ahora, la noción de conflicto de interés es completamente inútil si no se puede operacionalizar de un modo tal que le diga a los funcionarios qué pueden y qué no pueden hacer, y cuando no pueden hacer algo, de qué manera lo que debería hacerse se realiza, evitando la situación de conflicto de interés. Si se hace una mención genérica que no es operativa, tenemos un agujero normativo que puede permitir situaciones de confusión del interés público con el interés privado. Entonces, uno de los grandes aportes de esta ley, de esta conversación, fue una descripción cada vez más detallada, adaptada a estándares internacionales, pero también planteada de un modo que se puede identificar en la realidad y se pueda operacionalizar cuando un funcionario tiene que realizar ciertas acciones, como apartarse de un determinado proceso de toma de decisiones, o realizar algún tipo de desprendimiento o de distanciamiento de sus propios intereses privados o patrimoniales, y para eso además esta ley propone una autoridad de aplicación, una oficina de integridad, que ya está en proceso de nombramiento de su líder, que atraviesa un proceso que es primero una propuesta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, eso ya ocurrió. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires propuso a Fernando Sánchez, que fue legislador de la Ciudad de Buenos Aires y fue parte de la anterior ley de ética pública, y es una persona comprometida con la agenda de integridad. De hecho, formó parte de los procesos de elaboración de un anteproyecto de ley de integridad a nivel nacional en la gestión de Cambiemos hasta 2019, y él ya ha sido propuesto por el jefe de gobierno, y ahora viene un proceso que llega a una
digamos, permite la opinión de la sociedad civil acerca de la propuesta y se resuelve en una audiencia pública en donde todas las observaciones, favorables o contrarias a la candidatura, se ventilan y el jefe de gobierno toma la decisión del nombramiento con posterioridad a la realización de esa audiencia pública. Esa parte del proceso es la que está pendiente y una vez que ocurra vamos a tener una autoridad con nivel de subsecretario, es decir, de alto mando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la agenda de integridad en su totalidad, digamos, del Gran Paraguas, y con quien seguramente vamos a trabajar muy bien en seguir llevando adelante el diálogo público-privado para seguir manteniendo este flujo de conversación. Excelente, buenas noticias entonces, y me imagino que todos los grupos de trabajo vamos a estar bien atentos en contribuir, obviamente, con este proceso de diálogo, ideas y demás aspectos que se han estado trabajando a esta nueva oficina de integridad también, ¿no? Y ahí un poco, ya para ir finalizando, sabemos que tenés una agenda complicada en el día de hoy, pero nos quisiéramos dejar de seguir preguntándote por el futuro también. Han quedado en los distintos grupos de trabajo de Dialogando Buenos Aires, un diálogo hacia la integridad entre los sectores público y privado, algunos grupos, como el grupo de herramientas al alcance de todos, que estaban trabajando particularmente dos instrumentos que no son novedosos porque ya existen en otras jurisdicciones. Uno es el canal público de consulta para los ciudadanos, a lo que es la autoridad, digamos, de aplicación, esto en forma similar a los canales de consulta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene habilitados, y el otro es un mecanismo de reporte de alto nivel, digamos, ¿no? Pensado de una manera con protocolos específicos, ¿no? Siguiendo, digámoslo, con este principio del diálogo, de integrar a la ciudadanía también, y de poder proveer estas cajas de resonancia para que los distintos participantes, si hablamos de las empresas, hablamos de las cámaras empresariales, de los consejos profesionales, como puede ser el de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizaciones no gubernamentales también, la sociedad civil, el ciudadano de a pie también, que pueden ser excelentes formas, digamos, de comunicación en estas plataformas. En este sentido, ¿cómo ves el futuro en estos aspectos de comunicaciones, de consultas, de reportes de alto nivel, de la generación de grupos de diálogo a nivel barriales sobre temas de transparencia, temas de corrupción? ¿Cómo ves estos próximos pasos y teniendo en cuenta también lo que se puede llegar a desarrollar y contribuir a esta futura oficina de integridad? Bueno, yo creo que la designación de un liderazgo organizacional, como es el titular de la Oficina de Integridad, es un paso clave para avanzar cualquiera de los puntos de la agenda que mencionaste. Y no me cabe duda de que Fernando, que es un excelente candidato, y cuyo proceso seguramente va a terminar exitosamente, va a estar muy abierto a potenciar los esfuerzos que venimos haciendo, porque de hecho él tiene el antecedente de que cuando se discutieron los borradores del proyecto de ley del Ejecutivo sobre integridad, con la Oficina Anticorrupción de aquel momento, etc., hubo un proceso de apertura y de diálogo con la sociedad civil y con el sector privado, y formó parte del proceso de elaboración de ese proyecto una experiencia de co-creación importante, con insumos importantes, con lo cual no me cabe duda que la posibilidad de incorporar herramientas, experiencias, ideas de los distintos niveles, digamos, de la experiencia del sector privado a nivel internacional, de las grandes empresas multinacionales que tienen departamentos específicos de compliance, como la experiencia de la PYME, cuyo contador trabaja, además de todas las tareas que le tocan, en garantizar la integridad de la empresa para poder formar parte de negocios con el sector público.
todo ese tipo de aportes, por supuesto la sociedad civil, las ONGs, la Argentina tiene una sociedad civil muy vibrante en este tema desde hace 30 años, ¿no? O sea, todo lo que es las organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas de buen gobierno y de transparencia tienen cerca ya de casi 30 años de trayectoria en la Argentina. Toda esa vida social, me parece que, y la que hemos generado nosotros desde la plataforma público-privada, sin duda va a ser parte de la nueva gestión, que ahora además va a tener, digo, pensando en términos de incidencia interna, un líder perteneciente al alto mando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que eso es una gran noticia. La verdad que sí, Hernán, es una gran noticia. ¿Pensás también que podrá llegar a haber espacios para algún tipo de reconocimiento desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a aquellas empresas activas en programas de integridad que realicen estos esfuerzos, digamos, de cumplimiento regulatorio? Algún tipo, digamos, de iniciativa como las que hemos visto en el seminario internacional, los awards o los reconocimientos, por ejemplo, como hace el GOPAC, o los que hace Transparencia Internacional, o los que podemos ver en distintas entidades. Podemos ver dentro de lo que serían estas estrategias de beneficios para empresas algún tipo de reconocimiento de ese tipo, que obviamente está en un campo reputacional, o bien otros que pueden consistir en entrenamientos, en algún tipo, digamos, de apoyo hacia estas entidades, o bien la estrategia quizás en tu visión la ves más canalizada hacia apoyar y estimular la creación de iniciativas de acción colectiva sectoriales, así como pactos de integridad o declaraciones de cumplimiento multipartidaria en ámbitos sectoriales dentro de la geografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo ves en tu visión, cómo entendés estos futuros pasos que pueden llegar a darse? Yo creo que, por suerte, eso depende mucho de nosotros. Digo, depende mucho de la plataforma de diálogo público-privado para la integridad, porque es el sector de interfase entre el sector público y el sector privado, especializado, activo y del que salen propuestas. Entonces, todo este arco que vos describís, desde los incentivos simbólicos a los pactos de integridad, todos pertenecen a una gran caja de herramientas que no son excluyentes entre sí y que avanzamos gracias a la plataforma en su definición conceptual y en su discusión pública, como vos decías, por ejemplo, cuando hicimos el seminario internacional que nos permitió discutir públicamente este tipo de herramientas y de experiencias en otros países. Esto me parece que nos deja en una muy buena situación para cuando se complete el proceso de designación del titular de la Oficina de Integridad, para proveerle de elementos para avanzar con la autoridad que ahora va a tener gracias a la ley, ¿no? O sea, una cosa era discutir todo esto dentro de un ámbito como es nuestra plataforma de diálogo y tratar de generar incidencia interna sin tener un interlocutor único muy claro, a tener ahora un interlocutor que la ley le pone como función generar políticas en este sentido y al que le vamos a poder proveer de propuestas, de ideas y de alternativas en base a todo el trabajo que hicimos en estos casi 2 años, año y medio. Realmente ha sido un placer, Hernán. Muchísimas gracias realmente por tus comentarios, por tus relatos, por compartir tu visión aquí con todos nosotros. Me gustaría, digamos, ahora cederle un poco la palabra tanto a Raúl como a Oscar para hacer algún tipo, digamos, de desenlace, de conclusión de lo que ha sido esta charla, este conversatorio. Realmente un placer. Y bueno, en lo personal y tanto también de parte de todos los colegas de la Comisión Anticorrupción, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, darte las gracias y por supuesto ratificar nuestro compromiso de seguir colaborando, contribuyendo y apoyando a los distintos grupos de trabajo
por supuesto, para mejorar en todos estos temas de integridad entre los sectores público y privado. Así que por mi parte, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, por la mía, la verdad, lo mismo, un lujo escuchar cómo han venido progresando desde los distintos aspectos en estas iniciativas, aún pese a todas las complicaciones que nos viene trayendo la nueva normalidad, ¿no es cierto? La verdad que es fundamental, son espacios donde creemos que vale la pena apostar y bueno, desde el Consejo estamos siempre dispuestos a apoyar y a hacer nuestro aporte en lo que sea que nos convoquen, con lo cual disponibles para eso desde ya y agradecerte por hacernos esta actualización. Ya te habíamos invitado en su momento, siempre tan amable de atendernos, te habíamos invitado a la reunión de la plenaria, de la comisión, y bueno, ahora por este medio agradecerte la oportunidad de estar actualizados en lo que vienen trabajando y disponibles para lo que haga falta. Así que muchas gracias y le dejo a Oscar que te salude entonces. Bueno, sí, lo mismo que decía Raúl recién, te agradecemos mucho que hayas venido. Me queda un poco como resumen del tema, que en estos temas que se vienen desarrollando, en lo que nosotros venimos hablando mucho, el tema de la integridad, la transparencia, hay muchas ideas y buscamos muchos productos, ¿no? Productos que nos solucionen la vida en este tema. Y lo que vos nos contaste me parece que está en el medio, ¿no? Es como la herramienta que sirve para tratar de llegar a esos productos, ¿no? No son los productos en sí, sino la mecánica con la que podemos trabajar, y es un poco lo que desde el Consejo tratamos de hacer como un actor que no es el dueño de esas herramientas, pero quiere intervenir para que eso se pueda concretar en el ámbito público, en el privado, en ambos en conjunto, por supuesto, con estos planes, con lo que hablaba un poco, que hablabas vos, hablaba Raúl, de los incentivos para que esto se pueda desarrollar. Así que, bueno, nos parece muy interesante lo que contaste, te agradecemos mucho, y seguramente vamos a seguir, y Pablo también va a seguir trabajando en esto y trayendo otras cosas nuevas en los próximos tiempos. Así que... Soy yo realmente el agradecido de la oportunidad de conversar con ustedes. Como les decía, me parece estratégica la función de los colegios profesionales en esto, porque son los que les proveen a sus miembros de elementos para incorporar una cultura de integridad. Creo que en todas las áreas profesionales esto debería ser algo importante, porque uno lo puede pensar, obviamente, para los profesionales de ciencias económicas o los abogados, son los primeros que a uno le van a venir a la cabeza, pero qué decir, forma parte de nuestra conversación los relacionistas públicos, es decir, los lobistas, por llamarlo de alguna manera, es muy importante, pero pensemos en arquitectos, ingenieros, o sea, toda clase de profesión realmente debería tomar el ejemplo de lo que ustedes están haciendo, porque me parece que con profesionales comprometidos con una agenda de integridad, el mundo de los negocios va a cambiar, digamos, porque es el que toma las decisiones sobre presentarse una licitación, sobre realizar una compra, sobre el reclutamiento de recursos humanos, sobre el diseño de una obra, sobre la contratación de un proveedor. Toda esta gente es la cadena de valor de la integridad. Y en toda esa cadena de valor hay profesionales de distintas especialidades, con lo cual mi fuerte recomendación sería que el próximo paso de ustedes sea empezar a liderar a otras profesiones en esto también, ya que ustedes tienen tanto camino recorrido. Me animé a tirarles un desafío para el cierre. Gracias, lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Que sigas bien, gracias. Hasta luego. Me cagaron las vacaciones. La culpa es mía, que le creía el pronóstico. Le podés cerrar un poco, pero no a todo. Ni a una le pegaron en toda la semana. Ni un día zafable. Al tercer día no aguantaba más. Me tuve que bajar. ¿Y qué iba a hacer? Compré a 195 el Blue y se desplomó. Ahora acá me tenés, abajo del ventilador. Hay peores pronosticadores que los del clima. Protégete con los que más saben de economía, finanzas y negocios. Cronista.com se renovó para mantenerte mejor informado.